La sala de espera del hospital era un lugar frío e impersonal, con paredes blancas que parecían cerrarse sobre mí a cada segundo. El olor a desinfectante flotaba en el aire, mezclado con el sonido distante de monitores y los pasos apresurados de médicos. Estaba allí, sentada en una silla dura, con las manos entrelazadas, con los ojos fijos en Javier, que yacía en una cama rodeado de máquinas que bipaban incesantemente. El corazón se me apretaba en el pecho, y la realidad de su estado me consumía por dentro. ¿Por qué sucedió esto?, pensé, mientras la imagen de él se convertía en una sombra en mi mente. La última discusión que tuvimos aún resonaba en mis oídos. Él había dejado de lado la cuestión del testamento, y no pude evitar la rabia que sentía. Era como si estuviera diciéndome, de forma silenciosa, que nuestros sueños y planes ya no importaban. Clara, necesitas entender, había comenzado él, pero no lo dejé terminar. La frustración desbordó, y las palabras que le dije fueron crueles, más de lo que me gustaría admitir. Estás actuando como si no importara, grité, sintiendo las lágrimas caer por mi rostro. Me sentía desamparada, sola en un mar de incertidumbres que él parecía ignorar. Ahora, con él allí, inmóvil, me pregunto si debería haber tomado otras decisiones. ¿Debería haberme calmado y escuchado lo que tenía que decir? ¿Qué podría haber hecho para evitar esto? A cada bip de los monitores, mi corazón se apretaba un poco más. Observaba las luces parpadeando, la respiración mecánica de Javier, y me sentía completamente impotente. Había tantas palabras no dichas entre nosotros, tantos sentimientos no expresados. Sentía que una parte de mí se estaba apagando junto con él. ¿Y si nunca vuelve?, la pregunta martillaba en mi cabeza. El arrepentimiento me invadía, y quería gritar, llorar, hacer todo lo que estuviera a mi alcance para traerlo de vuelta. «Hola, amor», murmuré, casi en un susurro, como si pudiera escucharlo. «Te extraño tanto». La voz sonó extraña en mis propios oídos. Era como si estuviera hablando a una pared, pero necesitaba decir algo, cualquier cosa. «Sabes, discutimos, y no quería que fuera así. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, mi voz falló, y las lágrimas comenzaron a deslizarse nuevamente. Te habría abrazado más, te habría dicho cuánto significas para mí». Las memorias de momentos felices, de risas, de caricias, comenzaron a invadir mi mente. Recordé una noche en la que bailamos en la sala, solo nosotros dos, y él me giró en sus brazos, haciéndome reír hasta que me dolía el estómago. Siempre fuiste tan bueno haciéndome reír, Javier. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos cocinar juntos y casi incendiamos la casa? La sonrisa se extendió por mi rostro, pero pronto fue opacada por el dolor. ¿Por qué no le dije cuánto lo amaba? ¿Por qué esperé tanto para expresar lo que sentía? La sala estaba en silencio, pero podía escuchar mis pensamientos gritando. La culpa comenzaba a mezclarse con el arrepentimiento, y no sabía cómo lidiar con eso. Si vuelves, te prometo que nunca más dejaré que las palabras mueran en mi garganta. Te prometo que te escucharé, que te apoyaré en todo. La esperanza se mezclaba con el dolor, y no sabía más qué sentir. Lo que quería era que él despertara, que me mirara a los ojos y me dijera que estaba todo bien, que aún había tiempo para nosotros. Mientras lo observaba, un nuevo pensamiento me atravesó, ¿y si no despertaba? La idea era insoportable. No podía imaginar mi vida sin él. Javier, por favor. Lucha. Te necesito aquí. Tenemos tanto que vivir juntos. Cada palabra que decía parecía resonar en el vacío de aquella sala. Quería que supiera que estaba aquí, que no había desistido de él. El tiempo parecía arrastrarse, como si el universo estuviera paralizado, y me sentí tan pequeña e impotente ante aquella situación. Miré las máquinas a su alrededor y las luces parpadeando. ¿Por qué no me dijiste sobre el testamento, Javier? ¿Por qué no me dejaste entrar en tu mundo? La frustración crecía, y me sentía perdida. ¿Por qué no me dejaste saber que esto pesaba en tu corazón? Clara, necesitas confiar en mí, había dicho una vez, pero en aquellas horas interminables, no sabía si aún había confianza entre nosotros. ¿Qué pensaba realmente? ¿Qué sentía realmente?
Las preguntas se acumulaban en mi mente y el dolor solo aumentaba. Levantándome de la silla, comencé a caminar de un lado a otro, tratando de organizar mis pensamientos. A cada paso, una parte de mí quería gritar, mientras que otra parte quería permanecer en silencio, esperando que él despertara. Miré por la ventana, viendo cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. ¿Qué estás haciendo, Javier? ¿Dónde estás ahora? La soledad me envolvía, y quería desesperadamente que estuviera allí, a mi lado, como siempre lo estuvo. Decidí volver a su cama. Amor, sé que puedes escucharme. Por favor, vuelve a mí. Miré su rostro, que parecía sereno, pero tan pálido. Tenemos tantas cosas que resolver. No quiero vivir con esta pelea entre nosotros. Solo te quiero de vuelta. Las lágrimas caían libremente ahora, y no podía contenerlas. Por favor, escúchame. Te amo, Javier. Siempre te he amado. El silencio en la sala era ensordecedor, pero seguía hablando, como si mi voz pudiera atravesar la barrera entre los mundos. Recuerda todas nuestras promesas. Recuerda cómo soñábamos juntos. Quiero que vuelvas para que podamos hacer todo esto realidad. El desespero crecía dentro de mí, y me permití ser vulnerable. Por favor, no me dejes sola. No sé cómo vivir sin ti. El tiempo parecía arrastrarse, y no sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente me senté al borde de la cama. Cogí su mano, fría e inerte, y la llevé a mis labios. Promete que volverás. Promete que no me dejarás. La sensación de pérdida era abrumadora, y sentía que me estaba desgajando por dentro. Te extraño tanto, Javier. No puedo imaginar mi vida sin ti. Al escuchar los monitores, comencé a ser más consciente de lo que me rodeaba. El sonido era como un canto triste, una melodía que resonaba con el dolor que sentía. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan perdido, amor? Podría haber ayudado. Podría haber hecho algo. El arrepentimiento y la tristeza se mezclaban en un torbellino de emociones, y no podía encontrar una salida. Si vuelves, prometo que lucharé por nosotros. Lucharé por ti. A cada palabra, un pedazo de mi corazón parecía romperse. Miré su rostro, deseando que pudiera abrir los ojos y verme. Por favor, Javier. Vuelve a mí. La idea de perderlo completamente me hacía sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Y así, en aquella sala de espera, entre lágrimas y susurros, me vi sumergiéndome en un abismo de emociones. El amor que sentía por Javier era profundo, pero el dolor de no saber si volvería me dejaba en un estado de desesperación. Necesitaba creer que aún estaba allí, que todavía había esperanza. Pero a cada minuto que pasaba, la incertidumbre crecía, y me preguntaba si algún día podría entender lo que realmente sucedió entre nosotros. Me senté en la cama de Javier, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, creando un patrón suave en el suelo. La sala tenía un olor a desinfectante y flores marchitas, una combinación extraña que me hacía sentir aún más desplazada. Mientras observaba a Javier, los tubos y los monitores a su alrededor se convertían en parte de mi mundo, una realidad que ya no podía soportar. Su expresión relajada, a pesar de la situación, me hizo recordar la última discusión que tuvimos. La rabia y la frustración que sentí en aquellos momentos parecían tan distantes ahora. ¿Por qué no hablaste sobre el testamento, Javier? Susurré a su inercia. Me sentí tan sola, tan desamparada. No tenías idea de lo que eso significaba para mí. La memoria de nuestra pelea aún estaba fresca. Lo veía, tan seguro de sí mismo, mientras yo luchaba contra una ola de inseguridad. La idea de no tener control sobre nuestro futuro me aterraba. Lo miré, deseando que pudiera escuchar mis palabras. Pero el silencio era todo lo que tenía. Me levanté y comencé a explorar la habitación, buscando cualquier cosa que me conectara con él. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en un rincón, donde una pequeña caja de cartón estaba escondida detrás de un libro. Curiosa, me acerqué y la llevé más cerca. Al abrirla, encontré un viejo álbum de fotos,
con sus páginas amarillentas por el tiempo. Pasé las páginas con cuidado, como si estuviera desenterrando reliquias de una vida que parecía haber sido vivida por otra persona. Las imágenes capturaban momentos felices, viajes y sonrisas. Había una foto de Javier en una playa, el sol reflejándose en su rostro, y a su lado, una joven con cabello rizado y una sonrisa radiante. No la conocía. ¿Quién eres tú?, murmuré, mirando fijamente esa imagen. Una punzada de celos me atravesó, pero pronto recordé que él había sido libre, antes de convertirse en parte de este mundo de tubos y monitores. Continuando a pasar las páginas, me encontré con una foto que llamó mi atención. Era una imagen de Javier rodeado de un grupo de amigos, todos con sonrisas amplias y brillantes. Pero había un hombre en especial que se destacaba, Marco, el músico. Sus ojos oscuros y enigmáticos parecían cargar secretos que no podía descifrar. Una sensación extraña se apoderó de mí, algo dentro de mí quería entender más sobre ese viaje que nunca sucedió. ¿Por qué nunca me contaste sobre esto, Javier?, pregunté en voz alta, casi como si esperara que pudiera responder. ¿Por qué guardaste esos sueños solo para ti? La voluntad de investigar se convirtió en una llama incontrolable. Necesitaba saber qué más había escondido de mí. ¿Qué significaba ese viaje que nunca realizó? ¿Qué había entre él y Marco? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y sabía que necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarme a entender. Decidí que iría al bar donde Marco solía tocar. La música siempre había sido una parte importante de la vida de Javier, y quién sabe, tal vez Marco podría contarme más sobre lo que no sabía. El bar estaba en una calle concurrida, con luces parpadeando y la energía vibrante de personas buscando diversión. Al entrar, fui recibida por un suave sonido de guitarra y voces entrelazándose en una melodía familiar. Después de algunos intentos, logré encontrar un lugar en una mesa cerca del escenario. Marco estaba allí, inmerso en su música, pero noté que, al verme, su expresión se volvía más seria. Tan pronto como terminó la canción, tomé valor y me acerqué a él. «Hola, Marco. Soy Clara, la novia de Javier», dije, extendiendo la mano. Él dudó por un momento, pero acabó estrechando mi mano con una mirada triste. «Hola, Clara. Un placer conocerte», respondió, su voz cargada de emoción. «Lo siento, no sabía que estarías aquí. Encontré algunas fotos de él. Te vi en una de ellas. Había un viaje planeado, pero no sé mucho sobre eso, ¿podrías contarme?». Mi voz temblaba levemente, y sabía que estaba tocando algo delicado. Marco miró hacia abajo, como si estuviera ponderando sus palabras. Javier siempre soñó con viajar a España. Era un deseo antiguo para él. Hablaba de eso con tanta pasión, pero nunca tuvo el valor de hacerlo. Hizo una pausa, y noté el dolor en sus ojos. Estaba escribiendo un proyecto de música que quería llevar allí. Era algo muy especial para él. Las palabras de él resonaron en mí como una melodía triste. Nunca me contó sobre eso. ¿Por qué crees que no compartió esos sueños conmigo?, pregunté, tratando de entender la razón detrás de su silencio. Javier era un tipo muy reservado. Tenía miedo de que las personas no entendieran sus ambiciones, especialmente tú. Te amaba, Clara. No quería que te preocuparas por algo que podría no suceder, explicó Marco, su voz suave pero firme. Sentí una mezcla de tristeza y comprensión. Me hubiera gustado saber. Había tanto que podríamos haber hecho juntos, respondí, mi corazón apretado. ¿Se sentía atrapado? Quizás. Su vida estaba llena de obligaciones y responsabilidades. A veces, es difícil seguir nuestros sueños cuando llevamos tanto peso sobre los hombros, dijo Marco, mirando su vaso. Quiero escuchar la música que escribió. ¿Tienes las grabaciones?, pregunté, con la esperanza comenzando a brotar dentro de mí. Lo que tengo es muy personal, pero puedo mostrarte algunas cosas. Realmente se dedicó a esa música. Era como si estuviera poniendo todo lo que sentía en ella, respondió Marco, y noté que había una luz de entusiasmo en sus ojos. La idea de escuchar la voz de Javier, incluso en grabaciones, me trajo un consuelo inesperado.
La música siempre había jugado un papel importante en nuestra vida juntos, y ahora parecía un puente que me uniría a él de una manera diferente. Por favor, muéstrame. Necesito entender mejor quién era él, pedí, mi voz casi un susurro, llena de emoción. Marco asintió, y después de la presentación, nos dirigimos a un rincón más reservado del bar. Él tomó su laptop y comenzó a buscar las grabaciones. Mientras esperaba, mi corazón latía con expectativa. Sabía que estas canciones podrían contener secretos que aún no había descubierto sobre el hombre que amaba. Finalmente, Marco encontró lo que buscaba y comenzó a tocar. En cuanto la música empezó, una ola de emociones me invadió. Las letras hablaban de amor, pérdida y arrepentimiento, y me vi sumergiéndome en las palabras de Javier. Cada verso era como un eco de sus frustraciones y deseos. Lo sentía tan cerca, incluso estando a kilómetros de distancia. En un momento de claridad, me di cuenta de que había estado tan concentrada en el dolor y la tristeza que olvidaba celebrar la vida que compartimos. Esa música era una parte de él que necesitaba abrazar, no solo como un recuerdo, sino como una forma de honrar lo que vivimos. Él realmente te amaba, Clara. Cada nota, cada letra, todo era sobre lo que tenían juntos, comentó Marco, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz era gentil, y me di cuenta de que estaba tratando de consolarme. Solo quiero que él sepa cuánto lo amo. Y que no quiero que se sienta atrapado, respondí, las lágrimas corriendo por mi rostro. Quiero que sienta que puede ser libre, incluso ahora. Marco sonrió, una sonrisa triste, pero llena de comprensión. La música de él puede ser la clave. Puedes llevar esto a su familia, para que todos puedan entender la esencia de quién era. La idea de compartir esto con la familia de Javier me dio un nuevo sentido de propósito. Necesitaba que supieran cuánto era especial, cuánto le importaba. Esa música no era solo una colección de notas, era un legado. Y así, mientras escuchaba las grabaciones, una nueva determinación comenzó a crecer dentro de mí. El amor que compartimos no estaba muerto, vivía en cada canción, en cada recuerdo. Y estaba a punto de descubrir el verdadero significado de todo esto. Estaba nerviosa mientras caminaba hacia el bar donde tocaba Marco. El lugar tenía una atmósfera vibrante, con luces suaves y el sonido de la música en vivo resonando por las paredes. Cada paso que daba traía consigo un mixto de ansiedad y expectativa. No sabía qué esperar de él, pero sentía que necesitaba saber más sobre Javier y sus sueños ocultos. Tan pronto como entré, la música envolvente me atrapó, pero mi enfoque estaba en encontrar a Marco. Él estaba en el escenario, con una guitarra en sus manos, los ojos cerrados mientras tocaba una melodía que parecía hablar directamente al alma. La música era hermosa, pero lo que llamó mi atención fue la expresión en su rostro, había una tristeza allí, una melancolía que no podía ignorar. Esperé hasta que terminó la presentación y, cuando la última nota resonó, aplaudí junto con el resto de la audiencia. Marco abrió los ojos y, al verme, sonrió de forma amistosa, pero pronto la expresión se transformó en una sombra de preocupación. «Hola, tú eres Clara, ¿verdad?», preguntó, bajando del escenario y acercándose. «Sí, soy yo», respondí, intentando parecer confiada. «Lo siento por molestar, pero necesitaba hablar contigo sobre Javier». La mención de su nombre hizo que Marco dudara por un momento. «Claro, hablemos, ¿te importa ir a la mesa allí en la esquina?», señaló una mesa acogedora, un poco apartada de la música alta. Nos sentamos y, mientras él se servía una bebida, me sentí un poco más a gusto, pero la inquietud permanecía. Encontré algunas fotos antiguas de Javier y me di cuenta de que tenía sueños que nunca compartió conmigo, comencé, intentando abrir el diálogo. Marco miró hacia abajo, como si estuviera sopesando sus palabras. Javier siempre fue una persona soñadora. Quería viajar, especialmente a España. Pero nunca tuvo el valor de hacerlo. ¿Por qué no?, pregunté, un hilo de desesperación en mi voz. Nunca me contó nada sobre eso. Tenía miedo de salir de su zona de confort, explicó Marco, y a veces se dejaba llevar por la rutina. Pero la música era lo que realmente lo movía. Siempre estaba escribiendo,
siempre creando. Sentí un apretón en el corazón. Sabía que la música era importante para Javier, pero no imaginaba que tuviera un proyecto específico. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Lo sabes? Sí, estaba trabajando en algunas letras nuevas, algo que esperaba grabar algún día. Me mostró algunas de ellas, dijo Marco, su mirada distante, como si recordara un momento más feliz. Las letras hablaban mucho sobre amor, pérdida y arrepentimiento. ¿Arrepentimiento?, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Él se sentía así? Es complicado, respondió Marco, pasando la mano por su cabello. Javier era un idealista, pero también tenía sus demonios. A veces se sentía atrapado, como si no estuviera viviendo la vida que realmente deseaba. Y eso lo angustiaba, pero lidiaba con ello escribiendo. Me sentí invadida por una ola de emociones. El amor que sentía por Javier se entrelazaba con el dolor de su ausencia, y la idea de que él cargaba inseguridades y arrepentimientos que nunca supe me perturbaba aún más. ¿Todavía tienes esas grabaciones? Me gustaría escucharlas, pedí, con la voz casi suplicante. Marco dudó por un momento, pero luego asintió. Sí, tengo algunas grabaciones en casa. Puedo enviártelas. Pero ten en cuenta que escucharlas puede ser intenso. Entiendo, respondí, sintiendo la gravedad de sus palabras. Solo quiero entender mejor quién era él. Quiero honrar su memoria. Él se sentiría feliz de saber que te interesa la música, dijo Marco, sus ojos suavizándose. Siempre habló de lo importante que eras para él. Esas palabras me tocaron profundamente. ¿Crees que él sabía cuánto lo amaba? Él lo sabía, Clara. Javier era sensible. Incluso cuando las cosas parecían difíciles entre ustedes, siempre tuvo un amor genuino por ti, aseguró Marco, y me sentí un poco más ligera al oír eso. Hablamos más sobre Javier, y la imagen que tenía de él comenzó a ampliarse. No era solo el hombre que yacía en una cama de hospital, sino un ser humano complejo, lleno de sueños e inseguridades. Marco habló sobre los viajes que planeaban, las canciones que soñaban grabar, y me di cuenta de que Javier tenía un lado que nunca conocí. ¿Sabías que él tenía un diario?, pregunté. Un lugar donde escribía sus pensamientos. Marco sacudió la cabeza. No, eso no lo sabía. Pero tiene sentido. Siempre tuvo esa necesidad de expresarse, de sacar los sentimientos. Quizás era una forma de lidiar con todo lo que sentía. Encontré algunas cosas escritas por él, dije, recordando el diario que había descubierto. Y estoy comenzando a entender un poco más sobre sus luchas y sueños. Es como si lo estuviera conociendo de nuevo. Eso es importante, Clara. No solo para ti, sino también para honrar su memoria. Merece ser recordado por todo lo que era, no solo por lo que pasó, afirmó Marco, y sus palabras resonaron en mí como un mantra. La conversación fluyó, y me sentía cada vez más conectada a Javier a través de las historias que compartía Marco. Era como si, incluso en su ausencia, me estuviera dando la oportunidad de conocer su esencia, sus esperanzas y, de cierta forma, su amor. ¿Te importaría si te pido que me ayudes a reunir algunas de esas grabaciones? Quiero hacer algo especial por él, sugerí, la idea naciendo en mi mente. Claro, puedo ayudarte. Vamos a hacerlo. Javier merece ser recordado de la mejor manera posible, respondió Marco, una sonrisa sincera iluminando su rostro. Esas palabras me llenaron de esperanza. Sentía que comenzaba a entender a Javier de una manera que nunca había hecho antes, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Al despedirme de Marco esa noche, supe que algo había cambiado dentro de mí. Comenzaba a abrir los ojos a la vida que había compartido con Javier y todos los sueños que aún podían ser vividos, aunque de una manera diferente. Las gravidades del dolor y del arrepentimiento aún danzaban a mi alrededor, pero había algo que me atraía con una fuerza inexplicable, la música de Javier. A medida que pasaban los días en el hospital, rodeada de máquinas que bipaban incesantemente, me sentía más y más consumida por sus letras, como si fueran un mapa para mi corazón destrozado.
Las grabaciones que había encontrado junto a Marco revelaban un lado de Javier que nunca conocí, un lado que hablaba no solo de amor, sino de sueños, miedos y anhelos que estaban ocultos bajo la superficie de nuestra vida juntos. Una tarde, me senté en el pequeño sofá de mi apartamento, sosteniendo una de las grabaciones en mis manos. Era un momento de silencio, el tipo de silencio que hace que el mundo parezca distante. Encendí el aparato y, en cuanto la música comenzó a sonar, fui transportada inmediatamente a un lugar donde la tristeza y la felicidad coexistían. Las letras eran profundas, y cada verso parecía hablar directamente a mí. Por favor, no me dejes solo, nos perdimos entre los sueños, cantaba Javier, su voz suave resonando en mi corazón. ¿Recuerdas lo que siempre decías? Murmuré para mí misma, sintiendo la humedad en mis ojos. Sobre cómo la música es el alma de la vida. Siempre supiste cómo tocar las cuerdas más sensibles de mi alma. La melodía parecía envolverme, como una manta cálida en un día frío. Las palabras resonaban el dolor que sentía, pero también una esperanza que comenzaba a brotar en mi pecho. Cerré los ojos, y los recuerdos de nuestros momentos juntos empezaron a fluir. La risa, los viajes, las pequeñas cosas que hacíamos juntos. Pero había algo más profundo, una conexión que aún no había comprendido completamente. La música cambió, y dejé que las emociones me llevaran. A través de las letras, me di cuenta de que no era solo un lamento sobre la pérdida, sino también una celebración de la vida que compartimos. Era como si Javier me estuviera diciendo que era hora de que comenzara a celebrar también. El lamento se transformó en un llamado a la acción. Necesitaba hacer algo. Me levanté y fui hasta la estantería, donde una pila de papeles y recuerdos de Javier se había acumulado. Mi mirada cayó sobre el cuaderno que ya había abierto antes, sus páginas repletas de letras y anotaciones. La curiosidad me consumió. ¿Cuáles eran los sueños que él tenía? ¿Qué más deseaba dejar para el mundo? La música era solo una parte de su esencia, pero había mucho más. Me senté a la mesa y comencé a pasar las páginas del cuaderno, cada página un nuevo descubrimiento. Las letras de las canciones eran solo el comienzo, también había poemas y pensamientos aleatorios. Estaba tan absorta que perdí la noción del tiempo. Las palabras de Javier me tocaron de una manera que nunca había experimentado antes. Si pudiera, volaría lejos, donde el sol brilla más fuerte y el amor nunca acaba, leí en voz alta, la emoción desbordando en mi voz. Las palabras resonaban en mí, y me pregunté si él había sentido el mismo amor que yo sentía por él. Si también soñaba con volar lejos, en busca de libertad y felicidad. Fue entonces que me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, la música era un legado poderoso. Era la manera en que Javier se comunicaba conmigo, incluso en su estado de coma. Él había dejado una parte de sí mismo en cada letra, en cada nota que tocaba. Y yo necesitaba honrar eso. Lo haré por ti, Javier, declaré en voz alta, como si él pudiera escucharme. Llevaré tu música a tu familia, para que sepan lo precioso que eres. Mereces ser recordado por todo lo que fuiste y por todo lo que soñaste. La determinación crecía dentro de mí, y sabía que necesitaba actuar. No podía dejarme llevar más por la tristeza y el arrepentimiento. Necesitaba celebrar la vida de Javier y hacer que su música resonara en el corazón de las personas que lo amaban. Con el corazón acelerado, comencé a planear qué hacer a continuación. Al día siguiente, regresé al hospital con la grabación en mano. El ambiente era el mismo de siempre, pero había una nueva energía que pulsaba dentro de mí. Cuando entré en la habitación de Javier, mi corazón se disparó. Él seguía allí, inmóvil, rodeado de tubos y monitores, pero ya no podía ver eso solo como una pérdida. Él era mucho más que eso. Él era la música, y estaba decidida a compartir esa parte de él con el mundo. Hola, amor, dije, sentándome al borde de la cama. Hoy traje algo especial para ti. Algo que necesita ser escuchado. Coloqué la grabación en el reproductor y presioné play. Tan pronto como la música comenzó a sonar, sentí una ola de emoción invadir el ambiente. La melodía suave permeó el aire, y cerré los ojos, dejándome llevar por la música. Era como si Javier estuviera allí conmigo,
hablando a través de sus letras. Siempre supiste cómo tocarme, ¿verdad? Hablé en medio de la música. Te extraño tanto. Pero ahora, me doy cuenta de que no se trata solo del dolor. Se trata de todo lo que vivimos y todo el amor que compartimos. Las notas danzaban en el aire, y podía sentir la presencia de Javier como nunca antes. El monitor comenzó a emitir un sonido diferente, y abrí los ojos rápidamente, mirando las máquinas. ¿Qué era eso? ¿Sería posible que él estuviera respondiendo? Mi corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de mí. ¿Javier? Llamé, con la voz temblorosa. ¿Puedes oírme? Los monitores comenzaron a mostrar signos de actividad. No podía creer lo que estaba viendo. Mi corazón latía con fuerza, y una ola de esperanza me invadió. Era como si la música estuviera trayendo a Javier de vuelta a mí. Podía sentir su energía, su esencia atravesando la sala. Estás luchando, ¿verdad? Continué, la emoción casi asfixiándome. Si puedes oír, sepas que te amo. Siempre te amaré. Y si puedes volver, prometo que haré todo lo posible para que tu música y tus sueños sean honrados. La puerta se abrió y el médico entró, sus ojos fijos en los monitores. Estaba tan absorta en la música y en la posibilidad de que Javier pudiera estar reaccionando que no noté su presencia. Clara, ¿qué está pasando aquí? Preguntó, con una expresión de sorpresa. Parece que estamos viendo actividad cerebral. Estoy tocando su música, respondí, casi sin aliento. Él puede estar escuchando. El médico se acercó y miró los monitores, su expresión cambiando de sorpresa a cautelosa esperanza. Era un momento tenso, y sentía que el aire estaba cargado de expectativa. Esto es increíble, dijo, con un brillo en los ojos. La música puede tener un efecto profundo. Vamos a monitorear esto. Seguí mirando a Javier, el corazón en llamas de esperanza. ¿Qué sería esa reacción? ¿Estaba escuchando? ¿Podría ser una señal de que estaba luchando por volver? La música continuaba sonando, y cada nota parecía conectarnos en un nivel más profundo. Sabía que necesitaba hacer esto por él, y que era solo el comienzo de un camino que estaba dispuesta a recorrer. No voy a rendirme contigo, Javier, susurré, con los ojos llenos de lágrimas. Tu música vivirá, y lucharé por ti hasta el final. La atmósfera estaba pesada mientras organizaba la pequeña reunión en la sala de estar de la casa de Javier. El sol se ponía, proyectando sombras largas y tristes por las paredes, reflejando el peso que todos nosotros llevábamos. Había invitado a su familia, no solo para compartir las grabaciones que descubrí, sino también para honrar su memoria de una forma que sintiera que realmente merecía. Con el corazón acelerado, sabía que estaba a punto de tocar algo profundo y emocional. La campana sonó, y respiré hondo antes de abrir la puerta. La madre de Javier, doña Teresa, estaba de pie frente a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una determinación en ellos. A su lado, el hermano de Javier, Lucas, tenía una expresión seria y triste, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Los invité a entrar, y la sala pronto se llenó de una tristeza palpable. Los recuerdos de Javier estaban en cada rincón, y podía sentir su presencia de una manera intensa, como si estuviera allí, observándonos. Clara, gracias por llamarnos, dijo Teresa, con la voz temblorosa. Todavía es difícil para nosotros creer que se ha ido. Asentí, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Yo también lo extraño mucho. Pero, encontré algunas cosas que creo que ustedes deben ver. Cosas que muestran quién era realmente. La expresión de Teresa se iluminó un poco, como si una luz de esperanza se hubiera encendido en medio de la oscuridad. Lucas se acercó, su mirada curiosa. ¿Qué encontraste? Decidí que era hora de compartir. Descubrí algunas grabaciones de música que Javier hizo con un amigo, Marco. Las letras hablan sobre amor, pérdida y arrepentimiento. Siento que esto puede ayudarnos a entender mejor lo que él estaba sintiendo.
La tensión en el aire parecía disminuir un poco mientras nos sentábamos en el sofá. Encendí el reproductor de música y, tan pronto como las primeras notas suaves comenzaron a sonar, un silencio reverente llenó la sala. La voz de Javier resonó entre nosotros, y cada palabra parecía un susurro de su alma. Las letras hablaban de amor incondicional, del deseo de libertad y de la lucha interna que enfrentaba. Doña Teresa cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Mi hijo, siempre fue tan sensible. Nunca supo cómo expresar sus sentimientos de manera directa. Lucas me miró, con una expresión confusa y triste. Nunca supe que se sentía así. Siempre fue tan reservado, siempre poniendo a los demás antes que a él. A medida que la música continuaba, el espacio a nuestro alrededor parecía llenarse de una nueva energía. Era como si la presencia de Javier estuviera allí, uniéndonos en un momento de profunda comprensión. Cuando la canción terminó, el silencio fue roto por un sollozo de Teresa. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Clara. Esto significa tanto para mí. Solo quería que él supiera cuánto lo amamos. Cuánto era importante para nosotros. Él lo sabía, madre, dijo Lucas, con voz firme. Siempre lo supo. Pero quizás nunca encontró el valor para decírnoslo. Miré a los dos, sintiendo una ola de emoción. Quizás esta música sea su forma de hablarnos ahora. Él quería que supiéramos que, independientemente de todo, nos amaba profundamente. Dona Teresa respiró hondo, y pude ver que empezaba a recuperarse del shock. Has traído una parte de él de vuelta para nosotros, Clara. Nunca podré agradecerte lo suficiente por esto. Había un peso en sus palabras que resonaba en mí. Sentía que estaba cumpliendo una misión al mantener viva la memoria de Javier, pero la culpa y el dolor aún me consumían. Solo quiero que todos podamos recordarlo de la mejor manera posible. Javier se lo merece. Lucas asintió, y vi una chispa de determinación en sus ojos. Haremos eso. Vamos a honrar su memoria juntos. Él siempre quiso que fuéramos felices. Con el ambiente en la sala cambiando sutilmente, decidí que era hora de revelar más sobre lo que había encontrado en las grabaciones. Hay más. Encontré letras que escribió a lo largo de los años, y muchas de ellas hablan sobre ustedes. Siempre se preocupó por la familia, por lo que ustedes pensaban. Teresa me miró, con un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Qué dijo sobre mí? Sonreí, recordando una letra en particular que hablaba sobre la fuerza y la resiliencia de su madre. Él escribió que tú siempre fuiste su mayor inspiración. Que tu amor y dedicación lo ayudaron a enfrentar momentos difíciles. Te amaba mucho, Teresa. Ella sonrió, pero las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Solo quería que él supiera cuánto lo amaba también. Siempre intenté ser la mejor madre que pude. Y lo fuiste, le dije, sintiendo una conexión creciente entre nosotros. Estas canciones son una forma de que él recuerde el amor que siempre existió entre ustedes. Él quiere que sepas eso. Lucas estaba pensativo, y me di cuenta de que también necesitaba un momento de reflexión. ¿Y sobre mí, qué dijo? Dudé por un momento, pero la verdad debía ser dicha. Habló sobre cómo siempre fuiste su mejor amigo y cómo admiraba tu valentía. Quería que supieras que, incluso en sus momentos más difíciles, siempre fuiste una luz en su vida. Lucas sonrió, pero podía ver el dolor en sus ojos. Me gustaría haber estado más presente. A veces, la vida nos lleva por caminos que nos alejan. Eso es verdad, dije, pero ahora tenemos la oportunidad de unirnos y honrar su memoria. Hagámoslo juntos. La conversación fluyó naturalmente, y poco a poco, el ambiente en la sala se fue transformando. Comenzamos a compartir historias divertidas y momentos memorables que tuvimos con Javier. Cada risa que resonaba en la sala era como un tributo a su vida, y podía sentir que finalmente estábamos comenzando a sanar. La noche avanzó, y después de algunas horas, decidimos escuchar una grabación más. Esta vez, era una canción más alegre, que hablaba sobre viajar y vivir plenamente. Mientras la música sonaba,
miré los rostros de Teresa y Lucas, y me di cuenta de que el dolor aún estaba presente, pero había una nueva esperanza en el aire. Era como si Javier nos estuviera animando a seguir adelante, a celebrar la vida que él quería que tuviéramos. Cuando la música terminó, Teresa se levantó y tomó mi mano. Clara, has traído un pedazo de Javier de vuelta para nosotros. Nunca olvidaré esto. Gracias por ayudarnos a ver lo que realmente importa. Solo hice lo que cualquiera haría. El amor que él nos dejó es lo que debemos valorar ahora, respondí, sintiendo una ola de gratitud. Y seguiremos honrándolo juntos. Con eso, la reunión llegó a su fin. Las despedidas estaban cargadas de emoción, pero también de un nuevo entendimiento. Mientras los miembros de la familia se alejaban, sabía que algo había cambiado. El amor de Javier aún estaba vivo entre nosotros, y ahora, en lugar de tristeza, había la promesa de un futuro más brillante. Me despedí de Teresa y Lucas, y cuando cerré la puerta, sentí que había dado un paso importante en mi propia jornada. El legado de Javier no era solo sobre el dolor de su ausencia, sino sobre la belleza del amor que compartió y la fuerza que eso nos daba para continuar. La sala estaba en silencio, con el único sonido de los monitores alrededor de Javier, que permanecía inmóvil en la cama. No podía desviar mis ojos de él. Cada latido de mi corazón parecía resonar en la sala, recordándome la vida que una vez pulsó en su cuerpo. La tristeza que sentía era densa, como si una nube oscura se hubiera instalado sobre mí. Pero, en medio de ese dolor, algo dentro de mí comenzó a despertar. Era una voluntad de honrar su memoria, de recordar no solo lo que habíamos perdido, sino lo que aún podríamos encontrar. Decidí que, además de esperar, necesitaba hacer algo. El acto de escribir se presentó como una posibilidad. Necesitaba poner en palabras lo que sentía, dar voz al torbellino de emociones que hervía dentro de mí. Saqué un cuaderno que estaba en mi bolso y, con una pluma en mano, comencé a escribir. Las palabras escapan de mí como si fueran pájaros que buscan libertad. No sé si me estás escuchando, Javier, pero aquí estoy yo, tratando de organizar lo que siento. La rabia, la tristeza, el arrepentimiento, todo esto se mezcla en un enredo que me sofoca. A medida que escribía cada letra, una parte de mí comenzaba a liberarse, como si estuviera quitándome un peso de encima. Recordé la última conversación que tuvimos, cuando la discusión sobre el testamento se transformó en algo mucho más grande. Me sentía tan sola en esa batalla, y ahora, al escribir, me daba cuenta de que él también estaba luchando sus propias batallas. Quiero que sepas que te amo, Javier. Incluso cuando me enfado, incluso cuando no entiendo tus decisiones. Quería haber sido más comprensiva, más paciente. Pero, al mismo tiempo, necesitaba que estuvieras presente, que me vieras. No sabía que había tanto dentro de ti. Fui interrumpida por un leve ruido del monitor, y mi corazón se disparó. Miré a Javier, pero él seguía inerte. La esperanza y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Lo que más quería era que pudiera escuchar mis palabras, que pudiera sentir el amor que aún nutría por él, incluso en esa situación. Después de unos minutos, cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la sala, tratando de organizar mis pensamientos. Una parte de mí quería gritar, pero otra parte deseaba encontrar paz. Mirando por la ventana, vi el cielo azul y soleado. Era un día hermoso, y la vida continuaba allá afuera, mientras yo estaba atrapada en ese momento. Si pudieras escucharme, ¿qué dirías, Javier?, murmuré, sintiendo una punzada de dolor en el corazón. Aún tienes sueños, ¿verdad? Siempre tuviste. Y yo, quiero conocer esos sueños. Quiero saber lo que nunca me contaste. Fue entonces cuando recordé las grabaciones que Clara había mencionado. ¿Qué más habría dejado atrás? ¿La música que siempre soñó componer? ¿Las letras que no tuvo el valor de compartir? La idea de que su arte podría ser una ventana a su alma me fascinó. Me levanté con determinación. Necesito saber más sobre ti, declaré para mí misma. Necesito descubrir lo que dejaste atrás. Decidí que iba a buscar las grabaciones.
Fui hasta la mesa de noche y empecé a revisar las cosas. Había libros, algunas anotaciones y, finalmente, un pequeño grabador. Mi corazón se aceleró. Con cuidado, presioné el botón de reproducción. La voz de Javier llenó el ambiente, y cerré los ojos por un instante, permitiendo que sus palabras me envolviesen. Las letras que cantaba hablaban sobre amor, añoranza y arrepentimiento. Cada nota parecía tocar heridas abiertas, pero también traía un consuelo inesperado. Era como si estuviera escuchando no solo su música, sino su alma. ¿Por qué no me contaste sobre esto, amor?, me pregunté a mí misma, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por qué guardaste todo esto tan bien escondido? La música era hermosa, pero al mismo tiempo me incomodaba. Necesitaba entender. Necesitaba ver si había algo más que pudiera ayudarme a descifrar los misterios que rodeaban a Javier. Quizás sea hora de buscar las respuestas, hablé en voz alta, decidida. No puedo dejar que esto quede así. Necesito saber lo que realmente sentías. Después de escuchar las grabaciones, sentía como si una nueva luz se hubiera encendido dentro de mí. No se trataba solo del dolor, también era sobre la celebración de la vida que compartimos. Lo que necesitaba hacer ahora era honrar esa vida, entender los matices del amor que vivimos. Javier, me enseñaste tanto, incluso sin saberlo. Solo espero que puedas volver para que podamos vivir esto juntos de nuevo, susurré, mirándolo. Pero, si no puedes, haré lo posible para que tu historia siga viva. Esa noche, mientras escribía, me di cuenta de que no era solo un ejercicio de duelo, sino una forma de terapia. Me estaba reconectando con los sentimientos que había enterrado bajo el dolor. Las palabras comenzaron a fluir con más intensidad, como si estuviera hablando directamente con Javier. Extraño tu sonrisa, tu risa. Extraño escuchar tus historias sobre los viajes que nunca hiciste. ¿Qué esperabas del futuro? ¿Qué deseabas para nosotros? Quiero saber, quiero entender. Y así, con cada frase, me sentía más cerca de él. Había una conexión que trascendía la situación en la que nos encontrábamos. Estaba escribiendo no solo para él, sino también para mí. Era un camino hacia la sanación, una forma de expresar el dolor y la esperanza. Si puedes, vuelve a mí. Prometo que intentaré entender tus miedos, tus inseguridades. Quiero ser la mujer que siempre quisiste que fuera. Después de algunas horas, dejé el cuaderno a un lado y respiré hondo. Sentía que había dado un paso importante. El dolor aún estaba allí, pero ahora había un espacio para la esperanza y la posibilidad. Estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. El amor es una fuerza poderosa, ¿no es así? Puede unirnos y, al mismo tiempo, enseñarnos a dejar ir. Si estás escuchando, quiero que sepas que lucharé por ti, por nosotros. Descubriré la verdad detrás de tus canciones y letras, y honraré tu memoria de la manera que mereces. Me levanté y fui hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Era un espectáculo magnífico, y la belleza de esa escena me hizo recordar lo preciosa que es la vida. Un día, Javier, quiero que veas esto de nuevo. Quiero que sepas que, aunque estemos separados ahora, te llevo en mi corazón. Y, si es necesario, lucharé para que vuelvas a vivir, para que podamos realizar todos nuestros sueños juntos. Mientras miraba hacia el horizonte, sentí una nueva determinación brotar dentro de mí. La jornada apenas comenzaba, y estaba lista para descubrir todo lo que Javier había dejado atrás. Las canciones, las letras, los sueños. Todo lo que nunca tuvo el valor de compartir. Y, quién sabe, al hacerlo, quizás también encontrara una parte de mí que se había perdido en el camino. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hospital, creando un patrón suave en el suelo. Estaba sentada al lado de la cama de Javier, observando las máquinas que monitoreaban su respiración y latidos cardíacos. La sensación de impotencia y desesperación era casi insoportable, pero en ese momento, me sentía compelida a conocer mejor su vida, a entender los sueños que había guardado. Fue entonces cuando encontré el diario escondido, una pequeña caja de madera que estaba en un rincón del armario.
Con manos temblorosas, abrí la caja y tomé el diario. La tapa estaba desgastada, pero aún intacta. Al abrir las páginas, un olor levemente dulce de papel envejecido invadió mis narinas. Las palabras que estaban allí eran un reflejo de un hombre que pensaba que conocía bien, pero que, en realidad, era un misterio para mí. Comencé a leer en voz alta, como si eso pudiera hacer que él escuchara. Querido diario, hoy soñé con España nuevamente. La luz del sol en la costa, el sonido de las olas rompiendo, y la música, la música que algún día quiero componer allí. Una ola de emoción me golpeó. Era como si estuviera descubriendo una nueva faceta de Javier, un lado que nunca tuvo el valor de compartir conmigo. Siempre lo vi como un hombre fuerte, determinado, pero allí, en las páginas de su diario, se mostraba vulnerable y soñador. Seguí leyendo, y una entrada llamó mi atención. Siento que estoy perdiendo oportunidades. El miedo me ha paralizado. Hay una mujer que amo, pero no tengo valor para decírselo. Y hay también una amiga de la infancia, Elena, que siempre ha sido un ideal para mí. ¿Qué haría si tuviera valor? Mi corazón se disparó al leer sobre Elena. Una punzada de celos me golpeó, algo que no esperaba sentir. ¿Quién era esta mujer que ocupaba un espacio tan significativo en la vida de Javier? ¿Qué representaba para él? Necesitaba saber más, no solo por celos, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando en su mente, lo que realmente sentía. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la sala, tratando de procesar todo. ¿Por qué nunca me contaste sobre Elena, Javier?, pregunté, aunque sabía que no podría responder. ¿Qué sentías por ella? En ese momento, la rabia y el dolor que albergaba comenzaron a mezclarse con la curiosidad. Necesitaba descubrir quién era Elena. No era solo una cuestión de celos, quería entender la profundidad del amor de Javier, sus luchas internas, y por qué nunca se sintió libre para compartir eso conmigo. Los días pasaron y, mientras continuaba visitando a Javier, no podía dejar de pensar en Elena. Finalmente, después de mucho reflexionar, decidí que necesitaba encontrarla. Era una cuestión de entender lo que Javier había sentido, y quizás, al hacerlo, pudiera sentirme más conectada a él. Fui a la dirección que encontré en el diario, un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad. Tan pronto como entré en el edificio, mi corazón latía aceleradamente. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría que estaba allí por causa de Javier? Llamé a la puerta y, después de unos momentos, una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes abrió la puerta. Parecía de la misma edad que Javier, y había algo en su mirada que me hizo sentir que podría entender el dolor que llevaba. Hola, soy Clara, dije, tratando de sonar segura, pero la inseguridad era evidente en mi voz. Yo, soy la novia de Javier. Elena parecía sorprendida, pero pronto una sonrisa triste apareció en su rostro. Hola, Clara. Soy Elena. Entra, por favor. Entré en el apartamento, que era acogedor y lleno de música. Una guitarra estaba apoyada en una pared, y una fotografía de Javier estaba en una estantería. Mi corazón se apretó al ver eso. ¿Tú conociste a Javier?, pregunté, tratando de controlar la emoción. Sí, éramos amigos de la infancia, respondió Elena, sus ojos iluminándose al mencionar su nombre. Él siempre fue alguien muy especial para mí. Él tenía un diario, comencé, dudosa. Encontré algunas cosas que escribió, sobre ti. Elena asintió, una expresión melancólica cruzando su rostro. Javier siempre tuvo grandes sueños, pero era tan inseguro. Nunca se sintió a la altura de lo que deseaba, especialmente en relación a mí. ¿Cómo así?, pregunté, queriendo entender más. ¿Él tenía sentimientos por ti? Era complicado, dijo ella, mirando hacia abajo. Javier siempre me admiró, pero nunca pudimos estar juntos de verdad. Yo era solo una amiga, alguien que él idealizaba. Siempre quiso que yo fuera feliz, incluso si eso significaba no estar a mi lado. Pero él me amaba, dije, tratando de justificar la conexión que sentía con él. Él me lo decía. Elena sonrió tristemente. Lo sé,
Clara. Él realmente te amaba. Y creo que, en el fondo, siempre supo que tú eras la persona adecuada para él. O que él sentía por mí era una admiración, un amor platónico. Pero el amor verdadero que él sentía era por ti. Sentí un peso levantarse de mi pecho al escuchar esas palabras. La idea de que Javier me amaba verdaderamente, de que yo era la mujer por la que había luchado, me llenó de esperanza. Miré a los ojos de Elena, y algo cambió. Ya no la veía como una rival, sino como una aliada. ¿Qué más sabes sobre los sueños de él?, pregunté, deseando descubrir más. Elena comenzó a compartir historias sobre las aventuras que tuvieron juntos en la infancia, cómo soñaban con viajar por el mundo, y eso me hizo darme cuenta de que Javier siempre había tenido un deseo profundo de libertad. Él me hablaba de España muchas veces, sobre cómo quería componer música allí. Él pensaba que la música era su manera de conectarse con el mundo, dijo ella, con los ojos brillando de nostalgia. Él grabó algunas canciones antes del accidente, compartí, sintiendo una ola de emoción. Nunca supe que tenía ese lado tan artístico. Sí, siempre fue talentoso, respondió Elena. Pero, como muchos artistas, tenía miedo de exponerse. Lo que escribía era muy personal, y no quería que la gente viera su vulnerabilidad. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Solo había visto la superficie de Javier, pero ahora comenzaba a entender la complejidad de su ser. Él era un hombre lleno de sueños, miedos e inseguridades, igual que yo. Me gustaría saber más sobre él, dije, con la voz entrecortada. Sobre lo que soñaba, lo que sentía. Elena sonrió, y por un momento, las dos estuvimos conectadas por ese amor que sentíamos por Javier. Puedo mostrarte algunas cosas, si quieres, ofreció. Hay algunas grabaciones que él dejó conmigo, canciones que escribió para ti. No sabía qué esperar, pero la idea de escuchar su voz nuevamente me llenó de alivio y añoranza. Sí, por favor, respondí, mi voz casi un susurro. Ella se dirigió a una estantería y tomó un pequeño dispositivo de grabación. Él siempre decía que quería que escucharas esto, dijo Elena, mientras presionaba algunos botones. Pronto, la sala se llenó con la melodía suave y familiar de la voz de Javier. La música hablaba sobre amor, añoranza y los sueños no realizados. Mientras escuchaba, las lágrimas caían por mi rostro. Era como si Javier estuviera allí conmigo, hablando directamente a mi corazón. Y en ese momento, me di cuenta de que el amor puede asumir muchas formas y que, a pesar del dolor, había una belleza inmensa en todo lo que había dejado atrás. ¿Estás bien?, preguntó Elena, al notar mi estado emocional. Sí, respondí, secándome las lágrimas. Solo estoy redescubriendo quién era él. Y eso es muy intenso. Es normal sentir eso, dijo Elena, poniendo su mano en mi hombro. El amor es complicado, y la pérdida es difícil. Pero, al mismo tiempo, es una oportunidad para celebrar su vida. Solo deseo que él supiera cuánto lo amaba, dije, sintiendo que el dolor resurgía. A veces, siento que no hice lo suficiente para que él lo supiera. Elena sonrió suavemente. Él sabía, Clara. Siempre supo. Y, más importante, quería que vivieras plenamente, incluso si eso significaba dejarlo ir. Esas palabras resonaron en mi mente. Estaba tan enfocada en el dolor y en la lucha por mantenerlo vivo que había olvidado que el amor verdadero también es sobre libertad, sobre permitir que el otro viva su propia vida. Con un nuevo entendimiento comenzando a formarse en mi corazón, miré a Elena y le dije, gracias por compartir esto conmigo. Por ayudarme a entender mejor quién era él. Estamos conectadas por él, de alguna manera, respondió Elena. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la sala, creando un ambiente suave y acogedor. Estaba a punto de hacer algo que nunca imaginé que tendría el valor de hacer. Después de los descubrimientos sobre Javier, de la música que compuso y del diario que me reveló su vulnerabilidad, sentía que necesitaba entender más sobre él, sobre su pasado y, especialmente, sobre Elena. La idea de conocerla me dejaba ansiosa, pero también esperanzada. Si Javier tenía un amor platónico por ella,
tal vez ella podría ayudarme a completar el rompecabezas de la vida que él vivió antes de perderse en el coma. Llegué al café donde Elena solía encontrarse con Javier. El aroma de café fresco y el suave sonido de conversaciones llenaban el espacio. Me senté en una mesa aislada, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Qué le diría? ¿Cómo comenzaría esta conversación delicada sobre un hombre que amé profundamente, pero que también tenía un lado que aún no comprendía del todo? Mientras esperaba, recordé las fotos que encontré en el álbum. Elena estaba en algunas de ellas, siempre sonriendo al lado de Javier. Había una conexión entre ellos, algo que sentía que no podía ignorar. La puerta del café se abrió y una mujer entró. Tenía el cabello castaño y ondulado, y la forma en que miraba a su alrededor mostraba que estaba un poco nerviosa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, reconocí la expresión de quien ya había sido profundamente tocada por la presencia de Javier en su vida. ¿Clara?, preguntó, su voz suave y vacilante. Sí, soy yo, Elena, respondí, tratando de ocultar la ansiedad que me consumía. Sí, es un placer conocerte, dijo ella, extendiendo la mano. Lo siento mucho por todo lo que pasó con Javier. Gracias, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Yo también siento mucho, él es muy importante para mí. Ella asintió, su mirada blanda reflejando la comprensión de alguien que también amaba a Javier. Nos sentamos y comenzamos a conversar. Fui directa, pidiéndole que me contara más sobre Javier, sobre la amistad que compartieron. Él siempre fue una persona increíble, comenzó Elena, con una sonrisa nostálgica. Éramos amigos desde la infancia. Teníamos un vínculo fuerte, pero nunca llegamos a tener una relación romántica. Siempre supe que él tenía sentimientos por mí, pero era complicado. ¿Complicado cómo?, pregunté, inclinándome hacia adelante, interesada. Javier era un soñador. Siempre tuvo grandes planes, pero muchas veces dejaba el miedo paralizarlo. Soñaba con viajar, con componer música, pero había una parte de él que se sentía insegura. Yo lo animaba, pero él nunca tuvo el valor de seguir adelante, explicó Elena, su voz cargada de emoción. Recordé las grabaciones que escuché, las letras que hablaban sobre amor y pérdida. Había una profundidad allí que no había percibido antes. Él tuvo un sueño de ir a España, ¿no?, pregunté. Sí. Estaba tan emocionado con eso. Quería ver los lugares que siempre soñó y, por supuesto, componer algo increíble allí. Pero nunca tuvo el valor de realmente ir. Era como si algo lo retuviera, dijo Elena, mirando hacia abajo, como si estuviera reviviendo un dolor antiguo. Encontré la grabación de una canción que hizo con Marco. Las letras hablan mucho sobre lo que sentía, y sobre arrepentimientos, confesé, sintiendo una ola de tristeza. Nunca supe que tenía tantos miedos. Elena me miró, su mirada profunda. Javier tenía una forma de esconder sus sentimientos. No quería que nadie supiera cuánto estaba luchando. Siempre quería que las personas lo vieran como fuerte y feliz. Me gustaría haber visto eso. Me gustaría haber sido más sensible a lo que él estaba pasando, murmuré, sintiendo el peso de la culpa oprimiéndome. No te culpes, Clara. El amor es complicado, y muchas veces no percibimos lo que está justo delante de nosotros. Javier te amaba profundamente, eso puedo asegurarlo, dijo Elena, sosteniendo mi mano por un momento, como si me estuviera consolando. ¿Realmente crees eso?, pregunté, en busca de alguna certeza. Sí, él siempre hablaba de ti con tanto cariño. Quería que fueras feliz, incluso si eso significaba que él necesitaba dejarte ir. Él quería que siguieras tus sueños, Clara, explicó Elena, su voz llena de sinceridad. Recordé la última discusión que tuve con Javier, cómo me había sentido desamparada y sola. El arrepentimiento comenzó a mezclarse con la comprensión. Creo que no me di cuenta de cuánto se preocupaba realmente por mí. Solo vi el dolor y no el amor que sentía por mí, confesé, con la voz temblorosa. Eso nos pasa a todos. El amor es un camino lleno de altibajos. A veces,
necesitamos perder a alguien para darnos cuenta de cuánto significaba en nuestras vidas, dijo Elena, con los ojos brillando de empatía. Lo que dijo me tocó profundamente. Aunque el dolor de perder a Javier aún me consumía, había una nueva claridad formándose dentro de mí. El amor que compartimos no era algo que pudieras ampliamente dejar atrás. Era una parte de mí, y ahora sabía que también era una parte de él. ¿Y tú, qué sentías por él?, pregunté, la curiosidad llevándome a un territorio delicado. Ella dudó, mirando por la ventana un momento antes de responder. Lo admiraba mucho. Era un alma hermosa, pero siempre supe que te pertenecía a ti. Nunca quise interferir en eso. Lo que más quería era verlo feliz. Él hablaba de ti, ¿verdad?, pregunté, tratando de entender la conexión entre ellos. Sí, siempre mencionaba los recuerdos que tuvimos juntos. Pero, al mismo tiempo, hablaba de ti con un brillo diferente en los ojos. Era claro que tú eras la persona que realmente amaba, respondió Elena, con una sonrisa triste. La conversación fluyó naturalmente, y, a medida que hablábamos, sentía que estábamos creando una conexión inesperada. Era como si, de alguna manera, estuviéramos honrando la memoria de Javier juntas. Contamos historias, recordamos momentos, y, por un breve instante, logré ver el lado más ligero de quien era Javier, más allá del dolor que su ausencia causaba. ¿Recuerdas alguna historia divertida sobre él?, pregunté, intentando aliviar la carga emocional. Elena rió, sus ojos brillando. Oh, por supuesto. Recuerdo una vez en que decidió intentar cocinar una cena romántica para ti, quemó todo y terminó pidiendo pizza. Estaba tan nervioso antes de que llegaras que casi pensé que no lo lograría. Reí junto con ella, el recuerdo de un Javier despreocupado y divertido calmando mi corazón. Siempre fue un desastre en la cocina, dije, con una sonrisa nostálgica. Pero aún así, lo amaba cada segundo. El tiempo pasó rápidamente mientras compartíamos más historias sobre Javier. Cada risa y cada lágrima parecían conectarnos aún más, como si estuviéramos formando un lazo que, de alguna manera, honraba su vida. Me daba cuenta de que comenzaba a soltar el dolor y la ira que cargaba, permitiendo que la alegría que trajo a mi vida también tuviera su espacio. Elena, realmente agradezco que te hayas encontrado conmigo. Esto significa mucho para mí. Siento que, de alguna manera, estoy aprendiendo a dejar ir, dije, con la voz llena de gratitud. Yo también agradezco, Clara. Es bueno compartir estos recuerdos. Javier siempre quiso que todos fuéramos felices, y al hablar de él, mantenemos su memoria viva, respondió Elena, con una mirada tierna. Cuando nos despedimos, sabía que la jornada aún no había terminado. Pero esa conversación me había dado una nueva perspectiva sobre el amor, la pérdida y lo que significa realmente dejar ir. El amor de Javier por mí y mi amor por él no eran algo que pudiera borrar. En cambio, se convirtieron en un legado, algo que llevaré conmigo mientras sigo adelante. Estaba de vuelta en el hospital, el lugar que ahora se había convertido en sinónimo de incertidumbre y desesperación. El olor a desinfectante flotaba en el aire, mezclado con el sonido distante de monitores y conversaciones apagadas. Con cada paso hacia la habitación de Javier, mi corazón se aceleraba, una mezcla de esperanza y pavor me envolvía. La sensación de impotencia me consumía, pero había algo nuevo en mí, una voluntad de hablar, de compartir todo lo que había descubierto sobre él, sobre nosotros. Cuando entré en la habitación, la luz suave iluminaba el rostro de Javier, que parecía aún más pálido bajo las sábanas blancas. Las máquinas a su alrededor emitían un sonido constante, casi como un lamento que resonaba en mi mente. Me senté en la silla al lado de la cama, mirándolo con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera escucharme. Hola, Javier, comencé, la voz temblando. Sé que no puedes responderme, pero necesito hablar contigo. A medida que las palabras salían, una parte de mí se sentía más ligera, como si el acto de hablar fuera una forma de conectarlo a la realidad, de traer un poco de vida a ese espacio helado. He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que sucedió. No quería que las cosas terminaran así. Te extraño tanto. El silencio que siguió era ensordecedor, pero continué. Sabes,
Encontré ese álbum de fotos. Esos momentos felices que compartimos. Nunca me di cuenta de cuánto soñabas. Y ahora, viendo tus letras, tu música, me doy cuenta de que había mucho más en ti de lo que conocía. Siento que fallé en ver lo que realmente importaba. Mis palabras fluían, y no quería detenerme. Marco me contó sobre tu deseo de viajar, de vivir la vida plenamente. No sabía que tenías tantos sueños, tantos planes. Debería haberte animado, debería haber sido más comprensiva. Pero estaba tan atrapada en mi propio dolor que no vi lo que realmente querías. Mientras hablaba, uno de los monitores junto a Javier comenzó a emitir un sonido diferente. Un pequeño bip, pero que me hizo detenerme y mirar. El corazón de Javier estaba latiendo, y en algún lugar dentro de mí, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Javier, ¿estás escuchando esto? Por favor, dime que estás escuchando, grité, la emoción desbordándose en mi voz. Quiero que sepas que te amo, de verdad. Siempre te he amado. Y si estás luchando por volver, estaré aquí. Prometo que haré todo lo que pueda para honrar tu memoria, tus sueños. Haré que tu música vuelva a la vida, para que todos puedan escuchar lo que tenías que decir. No estás solo, nunca lo estuviste. A medida que decía estas palabras, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Era como si estuviera conversando con la esencia de Javier, con el hombre que amaba, y no solo con el cuerpo inerte que estaba delante de mí. La intensidad de mis emociones parecía resonar en las máquinas, y por un breve momento, esperé que pudiera sentirlo. Sé que querías que fuera feliz, incluso si eso significaba dejarte ir. Pero, Javier, es tan difícil, ¿cómo puedo ser feliz sin ti? ¿Cómo puedo vivir la vida que soñaste sin tu presencia? Cerré los ojos por un instante, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con deslizarse por mi rostro. Cuando los abrí de nuevo, me di cuenta de que los monitores estaban mostrando una leve alteración, como si la presencia de mi voz hubiera, de alguna manera, activado algo dentro de él. Javier, si me estás escuchando, por favor, haz un movimiento. Una señal, cualquier cosa. El silencio permaneció, pero la esperanza dentro de mí estaba creciendo. No sé cómo continuar sin ti. Pero quiero intentarlo. Quiero hacer esto por nosotros. Por todo lo que vivimos, por todos los sueños que teníamos. Siempre fuiste tan valiente, siempre me animaste a seguir adelante. Ahora es mi turno de ser fuerte por ti. En ese momento, el médico entró en la habitación, interrumpiendo mi conversación. Miró hacia mí y luego hacia los monitores, sus ojos iluminándose con una chispa de esperanza. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó, con una expresión de sorpresa. Estaba hablando con él, contando sobre la música, sobre los sueños, respondí, mi voz aún temblando. ¿Los monitores? Cambiaron un poco. Siento que puede estar escuchando. El médico se acercó, examinando los datos en los monitores con atención. Es posible que esté reaccionando a las voces. Las investigaciones muestran que los pacientes en coma pueden responder a estímulos auditivos. Sigue hablando con él. Esto puede ayudar. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Me escuchas, Javier? El médico dijo que puedes estar oyéndome. No voy a rendirme contigo. Seguiré hablando. Seguiré luchando por ti. Y así, la conversación continuó, cada palabra cargando el peso de mis sentimientos más profundos, una mezcla de amor, arrepentimiento y esperanza. Quiero que sepas que estoy aquí, que no estás solo. Haré todo lo posible para que tu música viva, para que tus sueños no se pierdan. Te lo mereces. Los monitores comenzaron a mostrar una leve oscilación, y mi corazón dio un vuelco. Javier, por favor, si puedes, muéstrame que estás aquí. Te estoy esperando. Siempre estaré. A cada momento, la esperanza se volvía más palpable. Me sentía conectada a él de una manera que nunca había sentido antes. Era como si la esencia de Javier se estuviera manifestando a través de la música y las palabras que compartía. Y así, seguí hablando,
compartiendo recuerdos e historias, mezclando risas y lágrimas, creando un espacio donde el amor que teníamos pudiera florecer, incluso en medio del dolor. ¿Recuerdas ese viaje que planeamos? Ese lugar en España que siempre quisiste conocer. Te prometo que haré que suceda por nosotros. Llevaré tu música allí, y te llevaré conmigo en cada paso. Las máquinas continuaban pulsando, y en medio de todo eso, sentía que había algo más. Una energía, una presencia que me envolvía. Javier, te amo. Y, independientemente de lo que pase, te amaré para siempre. El sonido del teléfono cortó el silencio pesado del hospital, y mi corazón saltó. Era una llamada que no esperaba, pero que, de alguna manera, parecía inevitable, como si el universo conspirara para traerme una nueva esperanza. Miré a Javier, aún inerte en la cama, rodeado de máquinas que pitaban y parpadeaban, como si intentaran contarme algo que aún no lograba entender. Respiré hondo y atendí. ¿Clara? La voz de Marco sonó al otro lado de la línea, con un tono de urgencia que inmediatamente me puso alerta. ¿Estás bien? Estoy aquí en el hospital con Javier, respondí, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse. ¿Qué ocurrió? Yo, necesito hablar contigo sobre una grabación que Javier hizo antes del accidente. Quería que supieras algo importante, dijo Marco, su voz una mezcla de tristeza y expectativa. Mi corazón se aceleró. ¿Una grabación? ¿Qué podría ser tan urgente que no pudo decirme? ¿Una grabación? ¿Qué está pasando, Marco? Él grabó un mensaje para ti, una sorpresa que había planeado, un viaje, Clara. Un viaje que siempre quiso hacer contigo, reveló Marco, y sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. ¿Un viaje? ¿A dónde?, pregunté, intentando comprender la enormidad de lo que decía. Sentía una mezcla de emociones, alegría, nostalgia y un profundo desespero. A España. Quería que ustedes dos fueran juntos, y estaba preparando todo. La grabación, no tuvo tiempo de enviártela antes del accidente, explicó Marco, y podía escuchar el dolor en su voz. España, murmuré, recordando las conversaciones que habíamos tenido sobre eso, los sueños que compartimos. Javier siempre hablaba sobre los paisajes, la música, la cultura. Era un deseo que pensaba que estaba adormecido, pero que en realidad seguía vivo dentro de él. Clara, te enviaré la grabación. Necesitas escucharla. Es importante, dijo Marco, y pude sentir la urgencia en sus palabras. Por favor, hazlo, respondí, el corazón latiendo en mi pecho. Necesito saber qué quería decirme. Desconecté y, mientras esperaba, me sentí abrumada por un torbellino de emociones. La idea de que Javier tenía algo que decirme, algo que podría cambiarlo todo, me llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué más podría descubrir? ¿Qué más no sabía sobre él? Algunos minutos después, mi teléfono vibró con una notificación. Era la grabación que Marco había enviado. Temblando, abrí el archivo y presioné play, la respiración suspendida. La voz de Javier resonó en la sala, y cada palabra era como una flecha que atravesaba mi corazón. Hola, Clara. Si estás escuchando esto, es porque no estoy contigo ahora, pero quiero que sepas cuánto te amo. Siempre quise llevarte a España. Estaba planeando esto desde hace meses. Me imaginaba a nosotros dos caminando por la Plaza Mayor, escuchando música, riendo y volviéndonos a enamorar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. Podía ver sus sonrisas, la manera en que sus ojos brillaban al hablar sobre esos planes. Clara, sé que a veces la vida nos hace olvidar las cosas que realmente importan. A veces, me perdí en la rutina, en los problemas, y dejé de lado lo que era esencial, tú. No quería que sintieras que no eras amada. El dolor que sentí al escuchar esas palabras era tan intenso que casi no pude soportarlo. Javier, por favor, no digas eso, susurré al teléfono, como si pudiera oírme. Quiero que vivas, Clara. Quiero que vivas plenamente, incluso si no estoy a tu lado. Te mereces todas las cosas buenas que la vida puede ofrecer.
¿Y si eso significa que tienes que dejarme ir, que tienes que seguir adelante? Quiero que lo hagas. Por favor, no te aferres al dolor. Celebra nuestra historia, pero no olvides que la vida continúa. Sentí un nudo en la garganta. Me estaba pidiendo que lo dejara ir. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría seguir adelante cuando aún lo amaba tanto? Javier, no sé si puedo, murmuré, las lágrimas ahora cayendo libremente. Siempre estaré contigo, Clara. Dentro de ti. En cada risa, en cada canción, en cada recuerdo que guardes. Y, si tienes valor, ve a España. Ve y siente todo lo que yo nunca pude sentir. Hazlo por nosotros. Te amo, siempre te amaré. La grabación terminó, pero sus palabras continuaron resonando en mi mente. Me senté en la silla al lado de la cama de Javier, las manos temblando. ¿Qué debía hacer ahora? Su mensaje era claro, casi como un llamado. Quería que viviera, que me liberara del dolor que me ataba. Javier, yo, no sé si soy lo suficientemente fuerte para eso, dije en voz alta, como si pudiera responderme. No sé cómo seguir adelante sin ti. Pero, mientras lo miraba, me di cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en olvidar, sino en honrar el amor que compartimos. Él me amaba tanto y quería que fuera feliz, quería que viviera la vida plenamente, incluso si eso significaba dejarlo atrás. Me levanté, sintiendo un nuevo propósito. Haré eso, Javier. Voy a vivir. Honraré a ti y todos tus sueños, declaré, la voz ahora firme, llena de determinación. Lo que sucediera con él, no podía permitir que el miedo me detuviera. En ese momento, comprendí que el verdadero legado de Javier no era solo la música que había dejado, sino el mensaje que quería que entendiera: el amor es sobre libertad. Se trata de permitir que el otro viva plenamente, y eso significaba que yo también debería hacerlo. Salí del hospital esa noche con una sensación de alivio, como si un peso mucho mayor del que había imaginado se hubiera levantado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. El amor de Javier siempre me acompañaría, y estaba lista para seguir adelante, para crear nuevos recuerdos, para celebrar la vida que él siempre soñó para nosotros. Y así, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en el corazón, comencé a planear mi propio viaje. No solo a España, sino a una nueva vida, un nuevo comienzo, donde podría llevar a Javier conmigo, donde su amor sería la luz que iluminaría mi camino.